Hoy vamos a iniciar em, dos sesiones, ¿cierto?, de trabajo, donde vamos a hablar principalmente de lo que es el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. El tejido óseo y el tejido cartilaginoso corresponden a unas variantes del tejido conectivo, donde la particularidad de su estructura de manera general siempre va a estar caracterizada por esta resistencia que tienen, la capacidad de darle soporte a otros tejidos y también, como ya han visto en sus clases de anatomía, la particularidad de eh, permitir la protección de otros órganos. Encontramos, por ejemplo, órganos como el cerebro contenido dentro de la cavidad craneana, y también dentro de la parrilla torácica encontramos también las principales vísceras, como el corazón, pulmones y otros más que logran también quedar amparados bajo la protección de las costillas. Podemos hablar también del canal medular, de la médula espinal, y también a estos órganos que regularmente uno reconoce que están permanentemente protegidos, ¿cierto?, por esta estructura dura que confiere el tejido óseo. También participan e interactúan otros tejidos muy relevantes que son parte del sistema locomotor, por ejemplo, la inserción de músculos y ligamentos, la inserción de la conformación de cápsulas que ayudan, ¿cierto?, a articular los diferentes huesos entre sí, y también lo que podemos dar el valor a lo que corresponde el alojamiento o ser el sitio, el nicho donde se encuentra también el tejido hematopoyético. Cuando hablamos de tejido hematopoyético nos referimos a aquel tejido que es el generador de las células de la sangre. Entonces, como ven, a propósito de las cosas que hemos ido comentando, todas estas estructuras están permanentemente ahí vinculadas con este tejido óseo, que es el que nosotros ahora vamos a empezar a describir en esta sesión. La próxima semana hablaremos del tejido cartilaginoso, que es una variante también de tejido conectivo y que, como veremos, van a compartir algunas características y una serie de otros elementos ricos que le dan su identidad y que permiten entonces reconocer las particularidades de ambos tejidos que son parte del sistema de sostén del cuerpo propiamente tal. Así que eso es lo que nosotros vamos a ir conversando, siempre desde lo que es la óptica, desde la histología. Y lo relevante que para nosotros es interesante siempre es que cuando uno va comprendiendo la organización celular, uno va comprendiendo cómo se disponen las células, cómo se organizan esto en su arquitectura tisular, nosotros podemos ir comprendiendo mejor cuál es la dinámica metabólica, cómo trabaja esto fisiológicamente hablando, y también nos permite entender fenómenos como la reparación, la cicatrización y algunos cuadros patológicos que nos vamos a encontrar más de alguna vez. Así es que eso, digamos, un poco para empezar la introducción de lo que corresponde al tejido óseo, que es lo que vamos a dedicarnos en este día. Em, en esta jornada de trabajo vamos a contar con dos momentos. Uno en el cual vamos a centrar en la presentación del tema, tomando como referencia un tipo de pizarra que vamos a ir proyectando dentro de lo que es nuestra dinámica de exposición. Así es que tienen que poner atención porque vamos a dibujar el concepto, lo vamos a volver a dibujar y vamos a ir generando toda una diagramación de la organización de los componentes tisulares del hueso probablemente tal. Em, en una segunda parte vamos a volver a revisar los mismos conceptos, pero desde la óptica que nos permite una presentación de PowerPoint. Así que em, eso para que vayamos dimensionando en qué consiste la actividad que vamos a desarrollar hoy. Otra situación relevante es que el dibujo que le vamos a ir demostrando en vivo y en directo, usted tiene que comprometerse en que tiene que también entenderlo y ser capaz de hacerlo, porque estos mismos dibujos son los que después nosotros les vamos a pedir que ustedes lo vayan desarrollando, va a ser parte de su evaluación individual. em, Así es que que vayan despertando las cualidades artísticas, o bien vayan entrenándose, porque básicamente esto pasa nada más que por un entrenamiento, ¿ya? Así es que eso para que vayamos explicando cuál va a ser la dinámica del día de hoy. Dado que vamos a hacer un cambio en el sistema de pantalla,
es relevante que ustedes en su portal del Zoom, en el extremo superior de su derecha, donde dice las vistas del Zoom tienen que elegir la vista del hablante, ¿ya? No la galería, porque no voy a compartir pantalla, sino que yo voy a hacer un cambio de cámara. Entonces, para que puedan verlo en mejor amplitud, tienen que elegir la vista del hablante, ¿ok? Bien, pues vamos entonces a hacer el cambio de video y de cámara y vamos a trabajar ahora. Listo. Es relevante este detalle por si acaso, ¿ah? Porque si no van a ver todo muy chiquitito y la idea es que no, pues la idea es que puedan verlo con la amplitud que, que nos permita reconocer el trabajo que vamos a estar viendo ahora, ¿ya? Bien, pues. Antes de entrar al tejido óseo, quiero dirigirlo hacia un análisis de contexto en cuanto a lo que ha implicado nuestro proceso de formación en conceptos celulares. Y cuando digo nuestro proceso de formación, me refiero principalmente a la forma en cómo se aborda el estudio de la célula en la educación media. Generalmente cuando uno eh, inicia el estudio de las células en estas áreas de la biología, en los diferentes niveles de la enseñanza media principalmente, generalmente tenemos en mente una estructura como esta. Y en esta estructura nosotros podemos reconocer varios de los elementos que caracterizan a la organización de la célula, como bien lo sabemos ya: membrana celular, las características del núcleo, el nucleolo, ¿cierto?, que vemos ahí presente, cómo se puede distribuir el material genético, obviamente también con la capacidad de flexibilizar en lo que estamos claros que es una bicapa lipídica y todas estas particularidades que por las limitaciones de esta estructura no lo puedo plantear, pero sí todas estas características que nosotros hemos ido aprendiendo. Conocemos también de los ribosomas, retículo endoplasmático, liso en este caso, un aparato de Golgi, incluso hasta lo que podemos ver en un RNA articulado con sus ribosomas para conducir a la producción de diferentes proteínas. Tenemos vesículas lisosomales y también elementos que van a ser después secretados o liberados al medio. Entonces, este conjunto de elementos son altamente relevantes tenerlo presente y son los que ustedes también van a ir estudiando con mayor profundidad en su curso de Ciencias Básicas 1. Acá hay un elemento también interesante de considerar que corresponde al citoesqueleto. Entonces, el citoesqueleto corresponde a todas esas fibras que están ahí presentes en el interior de la célula y que hacen que los organelos presentes en el interior de este límite otorgado por la membrana celular se distribuyan en una forma específica. Nada de esto está flotando, todo esto está anclado de alguna forma, y el citoesqueleto contribuye a dar esa estructura y también contribuye a darle forma a la célula en su presentación global. Estos elementos que nosotros hemos estado señalando es lo que regularmente le enseñan y uno empieza a navegar en este mundo fascinante de la biología. Sin embargo, tenemos un problema con este modelo celular. Porque parte de los problemas es que no da cuenta o no le da mucho valor a elementos tan importantes como los productos que están siendo liberados. De hecho, si tomamos como referencia este mismo esquema, nosotros vamos a tener la posibilidad que la célula libere diferentes elementos, diferentes proteínas que podremos darle un sello de proteínas globulares que pueden ser liberadas y van a ser partes o del medio extracelular o van a ser parte de importantes señales de comunicación. También tenemos la posibilidad de que nuestras células liberen proteínas de aspecto fibrilar y muchas de estas van a ser también constitutivas de lo que va a corresponder este ambiente en el cual la célula se va a desempeñar. Y nosotros en histología, especialmente en la sesión de la semana pasada, nos dimos cuenta que era muy importante
visibilizar no solamente los elementos que caracterizan a las células, sino que también los elementos con los cuales están siendo liberados, porque de algún modo van a ir determinando también las características y las propiedades del tejido que nosotros vamos a estar revisando. Entonces, una célula y un tejido, perdón, no es solamente lo que vemos en su interior celular. Un tejido es la consecuencia de la reunión de células y de todos los productos que lo van a caracterizar y que van a ayudar a darle identidad. Entonces, para nosotros es muy importante que hagamos una lectura donde podamos reconocer, ¿cierto? Todos estos aspectos. Voy a checar el monito porque se me agrandó mucho ahí. Porque al final el concepto de tejido es todo esto. Es un conjunto de células y la importancia en lo que respecta para contribuir a darle una identidad al tejido, que le confieran propiedades, ya sea para su funcionalidad o ya sea cualquiera de los roles que va a estar cumpliendo. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada comenzamos a describir la importancia de lo que eran los productos que se encontraban en el medio extracelular. Hablábamos de proteínas globulares, hablábamos de proteínas fibrilares, hablábamos de cantidad de hidratación en la cual va a permitir, y en este caso, nosotros como vamos a introducirnos al tejido óseo y al tejido cartilaginoso, es muy importante el aporte de fibras que hay y también incluso hasta el componente mineralizado que se va a encontrar dentro de este espacio intercelular. Y eso, digamos, es un primer concepto que debemos de tener muy presente, porque al final nos damos cuenta que es tan importante la célula que nosotros estamos tratando de describir, es tan importante el, ahora sí, la célula que nosotros queremos describir, como también todo lo que caracteriza al medio en el cual se inserta, y que también la célula ha sido el principal responsable en la liberación, la producción y la generación de estos elementos que estamos nosotros en este momento describiendo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que nosotros queremos destacar. Y cobra esto quizás una especial relevancia cuando nosotros estamos hablando del tejido conectivo, porque el tejido conectivo habíamos señalado que eran células que estaban separadas entre sí y que generan este producto intercelular, este material que están liberando, y va a ser el conjunto de las células con su material lo que le va a dar y le va a conferir las diferentes propiedades. Lo vemos en el tejido fibroso, lo vemos en el tejido óseo, en el tejido cartilaginoso y en todas las estructuras donde podemos reconocer y definir el tejido conectivo. Así que eso es lo primero que tenemos que destacar, la importancia de las proteínas que libera y que van a ser constitutivas del medio en el cual se insertan estas células. Un segundo concepto que también queremos llamar la atención es que las formas de estas células, como generalmente los aprendemos con los modelos celulares en el colegio, en realidad hay que verlo así. Son nada más que modelos, porque si nosotros tratamos de buscar en la histología normal células que tienen estas características, en realidad casi no las vamos a encontrar. La mayoría tiene formas distintas y la forma que terminan teniendo es la que va a determinar al fin y al cabo las propiedades que va a desarrollar el tejido, las funciones que va a tener que cumplir, y por ello es altamente relevante que ampliemos la forma y el enfoque de entender las diferentes morfologías que las células van a tener. Para nosotros, en el curso de histología, hay dos conceptos que siempre queremos que tengamos presentes. Histología es entender la forma de la célula y es entender la organización arquitectónica del tejido. Si usted quiere aprender histología, tiene que reconocer cuál es la forma de la célula y cómo se relaciona con su entorno celular inmediato. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad de esos dos elementos, entonces nuestro avance en histología va a ser satisfactorio. En este primer aspecto, criticamos el- la forma en las cuales se nos suele instruir para entender el concepto de la célula. Claro, y si esto tiene sentido, por ejemplo, si uno quiere empezar a describir las características de un fibroblasto por lo general es una célula alargada, de aspecto de estrella,
y cuando está activa presenta un núcleo redondo. En formas inactivas de un fibroblasto, nosotros vamos a encontrar unas células más bien con menos prolongaciones y un núcleo más alargado y podríamos decir que está aplastado o achatado, que es un signo de inactividad. Si nosotros quisiéramos reconocer algunos aspectos en cuanto a células de la sangre, vamos a tener, por un lado, formas celulares bien características, como lo que podemos encontrar en un macrófago, cuyo núcleo es bastante grande y de forma arrillonada, y podemos compararlo con lo que puede ser un polimorfo nuclear neutrófilo, cuyo núcleo se caracteriza por ser polilobulado, la mayoría de las veces trilobulado, y con ello entonces empezamos a reconocer las características de dos células blancas importantes que vamos a estar citando permanentemente en nuestras clases. Y si lo comparamos con un linfocito, el linfocito T o linfocito B, son células más pequeñas, de gran núcleo al momento de compararlo en la relación núcleo-citoplasma, y un gran núcleo grande que ocupa gran parte de su volumen. Em, si ponemos más ejemplos, es inevitable citar a la neurona. Y la neurona tradicionalmente uno la reconoce como una célula más bien de este aspecto, ¿cierto? Con todas sus prolongaciones que va a tener ahí para generar la sinapsis con las diferentes neuronas vecinas, ¿cierto? Y un cuerpo largo donde también va a terminar con numerosas prolongaciones en torno a ello, o sea, en su extremo terminal, que va a permitir obviamente la integración con otro tipo de células. Pero esto corresponde a un tipo de neurona. Nosotros vamos a ir aprendiendo que la diversidad que hay en cuanto a las células que componen el tejido nervioso es bastante amplia. Y este, por ejemplo, vamos a citar una neurona que para nosotros es muy importante, que corresponde a una neurona sensitiva, la cual se caracteriza principalmente por tener como dos prolongaciones a sus extremos y un cuerpo central medio oval, ¿cierto? Y que también corresponde a una neurona. Entonces, como ven, esto corresponde a una neurona, como veremos más adelante, una neurona motora, mientras esta corresponde a una neurona sensitiva. Y las dos son muy importantes. Entonces, generalmente, cuando nosotros empezamos a comprender la estructura diversa que podemos ver en las células, aprendemos con modelos. Aprendemos con modelos de estas características o modelos de estas características. Sin embargo, es muy importante visibilizar que cada tejido va a tener particularidades en la forma de las células y también particularidades en la organización arquitectónica que va a caracterizar en sí al mismo tejido, propiamente tal. Entonces, esto es importante. Otro elemento a tener en cuenta, que todas las células tienen capacidad de secretar elementos. Algunos secretarán señales de comunicación, interleuquinas, como caracterizan a los glóbulos blancos, que son tipos de citoquinas, como el doctor Moreno ayer nos comentaba a todos. Em, la neurona, por otro lado, va a secretar neurotransmisores. El fibroblasto va a secretar proteínas estructurales y también proteínas fibrilares, como el colágeno. Y al final nos vamos a dar cuenta que todas las células tienen la capacidad de generar material, producir proteínas, que es nuestra principal forma de comunicación, y que de algún modo nos vuelve a recordar estas características que veíamos en estos modelos. Proteínas que pueden ser parte del ambiente en el cual se va a instalar la célula, o señales de comunicación, como también lo vamos a encontrar en las diferentes rutas biosintéticas secretoras que las células tienen y que son obviamente de manera transversal para las células específicamente de los mamíferos y de la mayoría de modelos celulares. Así es que esto para que también lo tengamos permanente presente. No sé si hay alguna duda hasta acá o Ricardo, si quieres hacer algún comentario. Solamente indicar que recuerden que lo que nosotros vemos, tanto en la microscopía óptica tradicional como en la microscopía
electrónica, sobre todo de tipo de transmisión, son cortes celulares, no es la célula completa. Por eso siempre le hemos hablado de que estos son ilusiones ópticas. Nosotros en forma ilusoria vemos, ¿no es cierto?, una forma de una determinada célula. Muchas veces la reconstrucción antiguamente tenía que ser reconstruida muchas veces con, con observaciones indirectas. Actualmente, afortunadamente, tenemos la microscopía confocal que nos permite de alguna manera hacer cortes multiplanares, múltiples planos, y que después con la tecnología computacional nos permite hacer una reconstrucción 3D, que eso de alguna manera ha ayudado a entender más o menos cómo son las células en su verdadera dimensión. Pero tal como planteó aquí el doctor, por ejemplo, la neurona sensitiva y la neurona motora son células extremadamente largas. Con suerte, lo único que vemos de esas células es el núcleo, o sea, perdón, Mm. el El soma, corte del el axón. cuerpo, Mm. ¿ya? Y después vamos a perder de vista dónde están las prolongaciones y vamos a perder de vista dónde están los axones. Si no fuera por un profesor que se llamaba Ramón y Cajal, ¿ya? Santiago de Ramón y Cajal, no, que era español, no sabríamos muchas de las cosas que sabemos actualmente del sistema nervioso, ¿ya? Y son células extremadamente grandes, tienen un cuerpo obviamente microscópico, pero las prolongaciones pueden ser de hasta 1 metro de largo o más quizás, ¿ya? Entonces, no es fácil interpretar la forma. Lo mismo pasa con los fibroblastos. Las células que tienden a ser globosas habitualmente están en medios líquidos. ¿Y cuál es el medio líquido que tenemos en nuestro cuerpo? La sangre. La sangre y en parte la linfa, bueno, la linfa también. Y ahí las células, al no tener apoyo, ¿no es cierto?, en matriz extracelular, adoptan una forma esférica. Pero eso es, tal como dice el doctor, es un modelo solamente, ¿ya? Pero después cuando estas células pasan al intersticio, pasan al tejido conectivo o hacen alguna migración ya sobre zonas sólidas, obviamente que cambia su forma, ¿ya? Entonces, tener en cuenta de que lo que estamos viendo es algo en 2 dimensiones y que tenemos que interpretarlo como en 3. Mm. Bien, perfecto. Gracias, Ricardo. Bueno, teniendo nuevamente, rescatando algunos aspectos valóricos de estos modelos que nosotros estuvimos aprendiendo, nosotros tenemos que tener la capacidad de, sí, de extrapolar todos estos mismos fenómenos a las diferentes células que vamos a estar revisando. Eso es así. Todas tienen un retículo endoplasmático en desarrollo, todos tienen un sistema de Golgi, y va a depender de las características en las cuales se encuentre la célula, principalmente su nivel de actividad, lo que va a caracterizar la abundancia de ciertos organelos o no. Algunos, y también obviamente de acuerdo a las funciones. Muchas de estas células son secretan gránulos que tienen que ser liberados al medio. Otros tienen que desarrollar una maquinaria suficiente capaz de producir todas las proteínas que van a dar forma al medio extracelular. Otros tienen que desarrollar una maquinaria biosintética para producir vesículas que van a ser liberadas como neurotransmisores. Pero la dinámica celular, que es lo que ustedes van a estar aprendiendo en su curso de ciencias básicas, es exactamente la misma para todas, ¿ya? ¿Qué va a marcar la diferencia entre una célula y otro? Lo que va a marcar la diferencia va a estar principalmente en función de los genes que fueron activados para producir cierto tipo de proteína, ¿ya? Entonces, al final es eso lo que le va a estar dando la identidad, no solamente en cuanto a las proteínas que están liberando, sino que también proteínas estructurales como podrán ver en lo que puede ser el citoesqueleto, que son proteínas de ciertas características, pero que todos tienen un citoesqueleto. Eh, Proteínas de membrana que ustedes van a ir aprendiendo también, pero cada uno de ellos va a tener una identidad en cuanto a las proteínas de membranas que lo van a caracterizar. Y eso al final es lo que le confiere todas estas particularidades que al final le van a estar dando diferencia entre una célula y otra. Pero todos trabajan, entre comillas, bajo los mismos principios de
de generación de materiales. Así que lo que ustedes estén aprendiendo en su curso de ciencias básicas, tenemos que tener la capacidad de extrapolarlo a lo que significa las otras células. Ojo que en ciencias básicas se suele tomar como modelos la célula del hígado, el hepatocito, la célula del páncreas, y también las células del endotelio, perdón, del revestimiento intestinal. Entonces, esos son los que se suelen tomar como referencia, la mayoría son células epiteliales, pero ustedes como estudiantes tienen que hacer este trabajo de ir extrapolando cada uno de esos conceptos con la identidad que corresponde a cada célula al resto de los tejidos, ¿ya? Así que eso para cerrar nuestra mega introducción en lo que es esta parte antes de iniciar el trabajo con el tejido óseo, que es lo que nosotros vamos a continuación a empezar a ver, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, jóvenes. Bien, continuemos. Vamos a tomar como referencia este hueso largo, ¿ya? Este hueso largo que generalmente cuando uno piensa en hueso suele tener en mente algo parecido a esto. Obviamente algo mejorado porque se trata de evocar a huesos de la realidad. Y acá nosotros siempre cuando estamos en el contexto de entender el hueso largo, lo primero que nos llama la atención es lo duro que es en su estructura en general, em, y lo altamente resistente. Eh, si recordamos que en el mundo prehistórico una de las primeras herramientas que se ocupaba era el uso de huesos para generar diferentes herramientas y artefactos de caza. Entonces, esto es algo de alta resistencia y lo primero que nos llama, lo primero que nos llama la atención. Sin embargo, es importante empezar a visibilizar también que esto también tiene una organización arquitectónica relevante. Vamos a tomar como referencia el modelo de este hueso largo. Después nos vamos a dar cuenta que todo lo que estamos hablando de este hueso largo podemos extrapolarlo a huesos planos y a otras partes y a todos los huesos que nosotros tenemos en nuestra economía. Y en esta disposición ya estamos marcando ciertas características. Por ejemplo, en lo que estamos tratando de señalar con esta particularidad de las superficies que tenemos en los extremos, que corresponde al punto donde se ubica el tejido cartilaginoso, especialmente cuando hablamos de el cartílago articular, cuando tiene que acá justamente calzar con otro hueso que también va a tener un cartílago articular que va a permitir, ¿cierto?, que esta estructura de alta resistencia pueda funcionar como una articulación. Entonces, eso es lo primero que destacamos. Lo otro que hay que tener presente es que si nosotros decidimos abrir este hueso, vamos a encontrarnos en el interior con un canal medular, que es donde se aloja en la médula el tejido hematopoyético, o bien llamado también médula ósea. Entonces nosotros aquí encontramos en este canal medular tejido hematopoyético que corresponde a uno de los tejidos especializados, como los presentó el doctor Moreno la semana pasada, y que tiene por finalidad generar y producir los elementos de la sangre, entiéndase glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Es ahí donde está ocurriendo, ahí donde se están generando todos estos tejidos. Y una característica también que vamos a reconocer cuando nosotros partamos un hueso en su eje mayor es que vamos a darnos cuenta que este hueso no es una estructura homogénea, no es una estructura lisa, no es un pedazo de yeso que vamos a encontrar con las mismas características en todo su espesor. No, sino que vamos a poder reconocer que en gran parte del espesor del hueso vamos a poder ver que se encuentra altamente cribado por una estructura que es muy porosa, que es donde también se va a encontrar tejido hematopoyético. Y corresponde a lo que vamos a ver más adelante como un sistema trabecular o hueso trabecular. Eso lo vamos a ir describiendo a lo largo de la sesión del día de hoy. Entonces, con esto, nosotros ya tenemos ciertas características generales de lo que es la visión macroscópica del hueso y del tejido óseo,
y vamos a ocupar esto como referencia para empezar a describir la histología del tejido óseo, ¿ya? Vamos a ver qué hora es. Ya. Así es que partamos. Vamos a iniciar el trabajo de descripción tomando como referencia un punto de la superficie. Todo lo que digamos de este punto que nosotros vamos a seleccionar, en realidad es válido para toda la superficie que nosotros vamos a decir del tejido óseo, ¿ya? Pero lo vamos a tomar como referencia para iniciar la descripción del tejido óseo respectivamente. Este va a ser nuestra línea de superficie. Este va a ser entonces la forma en la cual vamos a iniciar el proceso de descripción del tejido propiamente tal. Y para ello vamos a reconocer, vamos a cambiar de lápiz mejor. Ahí sí, vamos a tomar esto mejor. Este va a ser la superficie del tejido óseo y en ello entonces vamos a reconocer básicamente dos zonas. Una que después vamos a describir con más detención, que corresponde al tejido óseo maduro, que esto lo vamos a presentar más adelante, y una segunda zona superficial que corresponde al periósteo. Son estas estructuras las que nosotros vamos a empezar a describir con el detalle que a nosotros nos interesa en el alcance de este curso. Vamos a iniciar primero a describir el periósteo, ¿ya? El periósteo corresponde a una estructura fibrilar y celular que se encuentra dispuesto en la superficie de toda la estructura ósea puramente tal. Es decir, sobre el tejido óseo maduro, nosotros vamos a encontrar que se encuentra un revestimiento de periósteo que tiene estas características de ser una estructura celular y fibrilar. El periósteo básicamente podemos reconocer que se divide en dos partes. Hay un periósteo celular y un periósteo fibroso, ¿ya? El periósteo tiene la relevancia de ser la estructura responsable de la formación del hueso. Es decir, el tejido óseo maduro es consecuencia de la actividad que tiene el periósteo. Es el periósteo el responsable de la producción y de la formación del tejido óseo propiamente tal. Por otro lado, en el periósteo también vamos a encontrar la disposición y distribución importante de lo que son vasos sanguíneos que van a ayudar a la nutrición del hueso. Y también vamos a encontrar nervios distribuidos en todo su espesor que va a permitir también contribuir a la sensibilidad de ciertas partes del hueso también. Para iniciar entonces nuestra descripción morfológica y arquitectónica del tejido óseo, vamos a empezar a describir el periósteo y comenzaremos principalmente con el periósteo celular. El periósteo, como les decía, la célula que vamos a tomar como referencia inicial para comenzar nuestra descripción corresponde al llamado osteoblasto. El osteoblasto es una célula de aspecto más bien cuboidal, a veces alargada, que se caracteriza por presentar diferentes prolongaciones hacia la zona donde se encuentra el tejido óseo maduro y cuyo núcleo se va a caracterizar principalmente por ser redondo y va a estar alejado respecto a lo que corresponde en la zona del tejido óseo maduro. Al ser una célula de perfil secretor, se caracteriza entonces por tener una maquinaria secretora importante y es la responsable de la producción del material fibrilar que más adelante después va a terminar de mineralizarse. Tengamos presente que el osteoblasto es la célula responsable de la producción del material proteico que le va a dar la estructura después al hueso. Este material proteico que secreta corresponde al colágeno tipo 1.
El colágeno tipo 1 es una proteína que se encuentra presente en muchas partes del cuerpo. Lo encontramos en el tejido conectivo laxo, en el tejido conectivo denso regular, lo vamos a encontrar siendo parte importante de las variedades de tejido conectivo, y también lo vamos a encontrar dentro del tejido óseo. ¿Cuál es lo particular del colágeno en el tejido óseo? Que este colágeno, que corresponde al colágeno tipo 1, es un colágeno que a medida que va madurando, ¿cierto?, se va a mineralizar y va a quedar, le va a dar forma a lo que se reconoce como la matriz mineralizada del tejido óseo probamente tal, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo particular que al final le confiere las propiedades mecánicas que tiene el tejido óseo en sí. Entonces, el osteoblasto es la célula responsable principal de la producción del material fibrilar, que también después se va a mineralizar. El material que produce es el colágeno tipo 1 y es la célula que nosotros vamos a encontrar y con la cual estamos iniciando nuestro proceso descriptivo. Obviamente, esto es un conjunto de células que se encuentran muy cerquitas unas de otras, y con ello empezamos a reconocer que el periósteo y las zonas de recubrimiento que nosotros encontramos por sobre el tejido óseo es un elemento muy celular. Es una estructura que se va a encontrar intensamente em, cubierta por células, y en este caso lo que estamos empezando a describir corresponde al osteoblasto, ¿ya? Esa sería la primera célula que nosotros estamos describiendo en este momento. El osteoblasto, como estamos viendo acá, es una célula que es activa y tiene un fenotipo secretor, es decir, tiene el aspecto de una célula que tiene capacidad de secreción, y lo que secreta es precisamente colágeno tipo 1. El osteoblasto no secreta hueso, lo que secreta es colágeno. El colágeno tipo 1 es el que se mineraliza, y al final hueso vamos a entender como las células que la componen y todo el material fibrilar mineralizado que lo define, pero no es que secrete hueso, lo que secreta es colágeno tipo 1. El segundo tipo de célula que vamos a describir corresponde a la llamada célula de revestimiento. La célula de revestimiento es una célula más bien aplanada y que se describe que correspondería a un osteoblasto inactivo. Entonces, como ven, el fenotipo que tiene es de una célula inactiva. Célula larga, escasos organelos, núcleo aplanado. Eso caracteriza a las células que tienen este estado de actividad, y como les señalaba, correspondería entonces a osteoblastos que se encuentran en una condición de inactividad, y por ende no vamos a encontrar ahí material, eh, material fibrilar. ¿Ah? ¿Ya? Así que vamos a dibujar acá, a ver, vamos tratando de pintar acá. Ahí sí. Ahí estamos nosotros caracterizando nuevamente esta matriz ya eh, mineralizada, que es lo que vamos a ver en este momento, ¿ya? Un tercer tipo de célula que es importante dentro de este periósteo, recuerden que estamos hablando del periósteo y específicamente del periósteo celular, es lo que nosotros vamos a ver en la llamada célula osteoprogenitora. La célula osteoprogenitora se ubica por sobre estas células y tiene una disposición más bien redondeada a forma de huso, ¿ya? Su núcleo es grande, me quedó un poquito muy voluminosa, pero en realidad es un poquito más pequeña. Y cuando decimos que tiene forma de huso, nos referimos a que tiene sus extremos agudizados, ¿ya? Parece como un ojo. Y esta célula osteoprogenitora es la responsable de la actividad mitótica presente en el periósteo. De esta célula es lo que va a terminar formándose el osteoblasto, y también indirectamente lo que va a ser la célula de revestimiento.
Entonces es la célula osteoprogenitora la que presenta la principal capacidad de actividad mitótica y es la responsable de mantener el número de células suficientes para que esta parte del hueso se mantenga en funcionamiento, ¿ya? Entonces, tenemos el osteoblasto por acá como una célula secretora responsable de la producción del material fibrilar y también de transmitir los iones para que esto después se mineralice. La célula de revestimiento, que correspondería a un osteoblasto que en estado de inactividad. Y también tenemos a la célula osteoprogenitora, que es la responsable de la multiplicación, del mantener el número de células suficientes para que el tejido óseo se mantenga. Entonces, dicho de alguna forma, es responsable de la existencia de ambos tipos de células, ¿ya? Entonces, esto para describir esta primera parte de lo que corresponde al componente celular del periósteo. Hay otra célula más muy importante que se caracteriza, que tiene varias características que la hacen muy particular. Una de ellas es que es una célula muy voluminosa, muy grande, y que es la responsable de la degradación del hueso. Esta célula, dentro de sus tantas características, ya dijimos el importante tamaño que tiene, también es que es una célula que tiene múltiples núcleos. De hecho, muchas veces se les suele llamar células gigantes multinucleadas, pero en realidad es un concepto más genérico, cuya función principal, en este caso, esta célula grande, es inducir la reabsorción de la misma matriz ósea que por un lado están formando. Esta célula gigante multinucleada lleva por nombre osteoclasto, y su principal función es reabsorber la matriz ósea propiamente tal. Es decir, nosotros tenemos una matriz ósea acá presente y por un lado vamos a tener células que van a ser responsables de su formación y por otro lado vamos a tener células responsables de su reabsorción. Y esto muestra el tremendo dinamismo en el cual funciona esta actividad esta condición en la cual se encuentra el tejido óseo. Y vamos a juntarla en realidad, ¿ya? Si nos detenemos a observar el proceso que ocurre acá, hay que entender que el osteoclasto es una célula que actúa, se dispone como una ventosa, se dispone como si fuera un sopapo. Obviamente, para que entiendan el concepto del sopapo, tienen que saber qué es un sopapo. Entonces, esto hace que en su funcionalidad, el osteoclasto genera un sellado periférico, acá, en esta zona, con la idea de que este sellado rodee toda la zona donde va a generar la acción lítica. Esta ser una célula responsable de la reabsorción tiene que tener una gran capacidad enzimática, ser capaz de liberar esas enzimas, y estas enzimas son las que van a ser responsables de la degradación de la matriz ósea. Esto es parte de la fisiología, esto es parte de lo normal y de lo saludable. Esto tiene que ocurrir. La consecuencia de esta degradación local es que va a liberar, ¿cierto? Componentes de la matriz, ¿cierto? Estos componentes de la matriz que van a corresponder principalmente a lo que resulta de la degradación del colágeno y también de la liberación de las moléculas de calcio y fósforo. Y estas moléculas que están siendo degradadas son después reabsorbidas por el mismo osteoclasto para que después lo pueda llevar y liberar al torrente sanguíneo, ¿ya? O traspasa al torrente sanguíneo. Entonces, esto es parte de las características que tiene esta célula. Es decir, no solamente reabsorbe, no solamente induce la destrucción del hueso, una destrucción muy localizada, muy
acotada a esta superficie, sino que también tiene la función de reabsorber moléculas de calcio, fosfato también, y después traspasarlo al compartimento vascular. ¿Ya? Voy a eliminar la última flecha para que no parezcan que son antenitas. ¿Ya? Y ahí lo lleva después al medio vascular propiamente tal. Todo esto que hace el osteoclasto ocurre en esta zona que nosotros hemos descrito, ¿cierto? Y que se llama laguna de Howchip, ¿ya? Laguna de Howchip. Ahí espero que el doctor Moreno me ayude en el chat para que lo describa. Y esta laguna de Howchip, eh, ahí está, laguna de Howchip, eh, se le llama entonces a esta zona de degradación de la matriz ósea y de reabsorción también, donde está ocurriendo esto y cuya célula responsable es el osteoclasto, ¿ya? Entonces, como vemos, en el periósteo vamos a encontrar estos componentes celulares y le van a dar la característica a esta parte del periósteo que se llama periósteo celular. Esta ¿Profe? estructura, sí. ¿Cuál era la laguna de Howchip? La laguna de Howchip se refiere a esto que yo ahora voy a marcar intensamente. Eso es la laguna de Howchip. A toda esta parte que está al sellado que ha generado el osteoclasto y que va a permitir la degradación de la matriz ósea y la reabsorción de los iones y las moléculas que están siendo ahí degradadas probablemente tal. Eso es la laguna de Howchip. Una característica que me estaba faltando en señalar y destacar, que si bien la dibujé, no la había comentado, es que la superficie que está en contacto del osteoclasto con la matriz ósea sigue esta forma ribeteada que se dice. Entonces, esta forma sinuosa de la superficie es lo que se llama o se le describe como en ribete. Entonces, la cara que da hacia la matriz ósea es una superficie celular en ribete que permite que ocurra todo este fenómeno. Obviamente, esa disposición ribeteada la hacen muchas células cuando quieren aumentar la superficie de trabajo. Células responsables de la absorción, células responsables de diferentes actividades en las cuales se ven con la necesidad de aumentar su superficie, generan esta adaptación celular, que es lo que vemos acá, en este caso con el osteoclasto, ¿ya? Esto que nosotros estamos describiendo en este momento, hay que visibilizarlo y tener siempre en cuenta que esto ocurre en toda la superficie del hueso. Es decir, nosotros tenemos un intenso recubrimiento de periósteo y este mismo periósteo es el que nosotros vamos a estar viendo presente y dispuesto en toda la superficie del tejido probablemente tal. Entonces, nosotros vamos a encontrar el periósteo presente en todos los lados. Y eso, digamos, lo que uno debe de visibilizar. Dicho de otra forma, si hubiésemos partido nuestra clase tratando de comprender el hueso que tenemos ahí, lo que uno toca en un hueso fresco es el periósteo. Ese, digamos, es lo que uno debe de visibilizar al momento de comprender esta parte, ¿ya? Esto, como les decía, es lo que estamos describiendo del llamado periósteo celular, ¿ya? Periósteo celular. Em, Habíamos señalado que el periósteo se compone de dos partes, el periósteo celular y el periósteo fibroso. En el periósteo fibroso vamos a encontrar principalmente fibras de tipo colágenas también, pero fibras colágenas que no se encuentran mineralizadas, ¿ya? Entonces aquí estoy dibujando yo de manera intensa fibras que es lo que al fin y al cabo va a terminar caracterizando a esta parte del periósteo celular, perdón, periósteo fibroso, por sobre periósteo celular. En este periósteo fibroso, nosotros vamos a encontrar que se dispone en su estructura fibroblastos. Fibroblastos que van a tener un aspecto más bien células alargadas, un poco apretadas, ¿cierto? Un poco comprimidas, dado a las características que tiene este,
esta estructura anatómica e histológica, y es la célula que va a justificar la presencia de esto. Obviamente, otras células también pueden producir colágeno. Recordemos que el osteoblasto también produce colágeno, pero esta parte está justificada por la presencia de fibroblastos ahí. Y vamos a señalar también, por esta vez, vamos a dibujar un vaso sanguíneo del siguiente modo. Pero acá es donde se ubican también vasos sanguíneos. Voy a poner acá. Y ahí ven que el osteoclasto, donde vierte las moléculas que está absorbiendo, lo lleva justamente a los vasos sanguíneos que se distribuyen en el periósteo fibroso. Es ahí donde ocurre este proceso de devolver los iones que está absorbiendo. Entonces aquí tenemos en el periósteo celular, los vasos sanguíneos, ¿ya? Y también dijimos que íbamos a encontrar acá nervios. Entonces aquí también nosotros vamos a encontrar cómo se distribuyen nervios a lo largo del periósteo celular. Perdón, periósteo fibroso. Bien. El periósteo se encuentra fuertemente unido, por si acaso, al hueso maduro. La forma a través del cual se une lo hace a través de fibras que se insertan perpendicularmente a la matriz. Y eso hace que al final el periósteo se encuentre intensamente unido para poder mantenerse en posición y seguir cumpliendo su función. ¿Bien? ¿Preguntas, jóvenes? Profesor, ¿me escucha? Sí. Dijo que estas fibras de colágeno no se mineralizaban como las otras, ¿no? Las del Las del periósteo fibroso. Ah, ya. Eso El era periósteo fibroso no son fibras mineralizadas, las que son fibras colágenas tipo 1 mineralizadas son las que encontramos en el hueso maduro o tejido óseo maduro. Ya, gracias. ¿Ya? Bien. Profe, Sí. ¿cuál era la función de los fibroblastos? Producir el colágeno que compone al periósteo fibroso. ¿Colágeno en general o tiene algún tipo? Es colágeno tipo 1 también. Es un Ya. colágeno tipo 1, pero no mineralizado, como lo veíamos en la matriz del hueso maduro. ¿Ya? Bien, pues, sí. Cuando dijo que el periósteo se unía a la matriz ósea, ¿se refería al periósteo celular o fibroso? El periósteo es una sola estructura. Todo esto es periósteo. ¿Ya? El periósteo, nosotros debemos tener siempre el concepto de que nos estamos refiriendo a toda esta estructura. Todo esto es el periósteo. Y todo esto es lo que termina siendo anclado. ¿Ya? Entonces, eso un poco para que lo vayamos visibilizando. Nosotros lo dividimos para la instrucción, lo dividimos para tratar de comprender los componentes, pero el periósteo es uno solo, es eso, que se compone de un periósteo celular y un periósteo fibroso. Entonces, todas estas fibras permiten que el periósteo en su conjunto se mantenga anclado a la superficie del tejido óseo maduro. Ok, Bien, gracias. ya. Como ven, en esta parte del relato hemos conocido principalmente las células que caracterizan al periósteo. Hemos hablado del osteoblasto, de la célula de revestimiento, de la célula osteoprogenitora, hablamos del osteoclasto y de sus funciones, ¿cierto? Y también del fibroblasto. Hemos enunciado también otros tejidos como el tejido vascular, los capilares que se distribuyen ahí y también el tejido nervioso. Como esos son contenidos que vamos a ver más adelante, por ahora, por esta vez, vamos a caracterizar a los vasos sanguíneos de esta forma y a los nervios de esta forma. Cuando aprendamos de vasos sanguíneos, obviamente vamos a dibujar las células que componen el vaso sanguíneo y a los nervios como corresponde, ¿ya? Así que eso en esta primera parte, ¿bien? Jóvenes, son las 10 de la mañana. Podríamos hacer un descanso y encontrarnos a las 10:20, ¿le parece? Quisiera hacer un Sí. comentario. Aquí es importante que vayan haciendo link con las clases anteriores. Recuerden que yo en la clase anterior hablé de que el tejido óseo era un tipo de tejido conectivo
Y una de las características que tenía el tejido conectivo es que las células de alguna manera estaban segregadas. ¿Ya? Aquí, aunque pueden estar muy juntitas, en realidad están separaditas un poquito entre ellas. ¿Ya? O incluso podrían tener algunos contactos proximales, ¿no es cierto? Algunas partes que se contacten. ¿Ya? Pero eso no quita que dejen de ser Tejido conectivo. tejido conectivo. ¿Ya? La otra cosa que yo dije del tejido conectivo, que los tejidos conectivos en general tenían al menos dos poblaciones de tipo de células. Una que era la del tejido propiamente tal, en este caso, si hablamos del tejido propiamente tal, son los osteoblastos, las células de revestimiento, que serían células en supuestos osteoblastos en descanso, y las células que después va a hablar el doctor, que son los osteocitos. Y obviamente las células osteoprogenitoras, las que generan todas las células óseas, ¿ya? Porque todas estas vienen de una célula madre en común, ¿ya? Una stem cell de tipo osteoblástico, que en el fondo genera todas las células. Y la célula externa, pero que tiene muchas veces larga vida o que tienen funciones muy específicas, es el osteoclasto. ¿Ya? La acción de clastos significa que reabsorbe y destruye, pero en realidad son acciones que están mutuamente inducidas. Los osteoblastos, por una parte, le mandan señales químicas a células de características macrofágicas que vienen de la médula ósea, ¿ya? Para que se unan y formen estos osteoclastos y tengan esa función de ir reabsorbiendo y rescatando las células muertas y el tejido que se ha dañado, ¿ya? Y además, vía hormonal, regular el ion calcio y el ion fosfato, que algo dijo el doctor, con respecto a que el hueso es un reservorio importantísimo de iones importantes para el organismo. Si nosotros no tenemos calcio en nuestra sangre o no tenemos fosfato en nuestra sangre, lo vamos a pasar muy mal. Es un deterioro grave el no tener calcio a disposición, ion calcio a disposición de las células. Por lo tanto, el hueso de alguna manera está ayudando a mantener ese equilibrio, ¿ya? Y eso lo hace obviamente a través de las células osteoblásticas que fijan el calcio hacia el hueso, y los osteoclastos que sacan el calcio del hueso para entregarlo a la sangre. Entonces son cosas que están mutuamente inducidas, mutuamente protegidas, por así decirlo, ¿ya? Y hormonalmente también indicadas, ¿ya? Así que esto es sumamente importante, más o menos, que se entienda el concepto, ¿ya? Entonces, vayan haciendo el link con las clases anteriores. Ya dijimos, y la otra cosa, perdón, es importante que también tienen que tener claro, de que las células que eran parte del tejido, ¿ya? Dije yo que eran las productoras de la matriz extracelular. Y la matriz extracelular no es solamente fibra colágena, sino que también es proteoglicanos, glicosaminoglicanos y proteínas de adhesión, ¿ya? Entonces, todas las proteínas de alguna manera y todas las biomoléculas que están en el entorno de la célula ya son producidas por las mismas células del tejido propiamente tal. Eso. Bien, muchas gracias, Ricardo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, pues entonces nos encontramos a las 10:20, ¿ya? 10:20 retomamos y ahí vamos a seguir completando este dibujo y también cerrar con la presentación en PowerPoint que nos corresponde comentar, ¿ya? Así que 10:20 nos vemos.